Soy Santos Cruz y hoy te voy a contar una nota. Te voy a contar la historia que hay detrás de la noticia. Porque después de meses hablando de la ley del ISSSTE, terminamos hablando quién va a pagar la luz de las escuelas. La sección 22 llegó a Palacio hablando de la ley del ISSSTE, pero en ese momento le importó más saber quién va a pagar la luz de las escuelas y los uniformes. Curioso, ¿no? La historia detrás de la noticia. Del portazo en Oaxaca al cafecito en Palacio. Y nada resuelto. Hay imágenes que duran segundos, pero explican conflictos que llevan meses. Tuvo que ser el día 31 de julio en Santiago Suchilquitón, Etla. La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Oaxaca para presentar el Plan Nacional del Maíz. Y entonces sucede lo inesperado. La camioneta presidencial se detiene porque integrantes de la sección 22 la rodean. Hay gritos, reclamos, golpes al vehículo. Y al frente está la dirigente sindical, Jenny Araceli Pérez Martínez. 3 minutos, solamente 3 minutos, y ocurrió algo que no se había conseguido después de meses de movilizaciones. Una reunión directa con la presidenta en Palacio Nacional. La cita quedó pactada para el día 13 de agosto pasado. Y aquí comienza la pregunta incómoda. ¿Por qué tuvo que haber un portazo para que se abriera la puerta de Palacio? Porque durante semanas hubo bloqueos, plantones, calles cerradas y una enorme presión política. La protesta llegó a la Ciudad de México, el Zócalo ocupado. Hubo afectaciones a la movilidad y al comercio. El conflicto creció, pero la solución no llegó a las mesas. Llegó cuando la protesta se encontró frente a la camioneta presidencial. Y entonces viene lo verdaderamente curioso de esta historia. De la abrogación del ISSSTE a pagar la luz. La demanda central de la sección 22 siempre ha sido la abrogación de la ley del ISSSTE del año 2007. No es un asunto menor. El planteamiento incluye regresar a un régimen solidario, modificar las condiciones de jubilación, 28 años para las mujeres y 30 para los hombres, según su demanda, y que las pensiones sean calculadas con base a los salarios mínimos y no en UMAS. Es una demanda de enormes dimensiones. Y aquí aparece el factor que muchas veces se pierde en el discurso. El problema no involucra a Oaxaca únicamente. El ISSSTE atiende a un universo mucho mayor que trabajadores que cotizan en ese sistema. Modificar de fondo el régimen de pensiones tendría, por lo tanto, consecuencias financieras nacionales. El gobernador Salomón Jara ha señalado que solamente atender esta demanda tendría un costo para la federación superior a 2 billones de pesos. Y ahí están las razones por las que el tema es de enorme complejidad, de muy difícil viabilidad y financiera. Porque no estamos hablando solamente de pagarle una prestación adicional a un grupo de maestros. Estamos hablando de modificar un sistema que involucra a millones de trabajadores. Ese es el tamaño real del problema. Pero entonces llegamos a Palacio Nacional y aquí aparece una curiosidad que merece ser contada. Después de meses de movilizaciones bajo la bandera de la abrogación de la ley del ISSSTE, entre las demandas concretas aparecen asuntos mucho más inmediatos. Pagar la luz de las escuelas.
pago de electricidad de las telesecundarias y primarias. Y no es un tema menor. Una escuela sin electricidad tiene limitaciones para trabajar. Pero la pregunta periodística es inevitable. ¿Cómo pasamos de exigir una transformación nacional del sistema de pensiones a discutir quién va a pagar el recibo de la Comisión Federal de Electricidad? Y no es la única petición. Los uniformes, otro gran tema, que abarca más de 1.200 millones de pesos. También está la regularización del pago de uniformes escolares correspondientes al ciclo 2024-2025. La propuesta es que el recurso llegue directamente a los padres de familia, con alrededor de 2.500 pesos por alumno. Otra vez una demanda concreta, inmediata y presupuestal. 800 millones para las regularizaciones. También aparece una exigencia cercana a los 800 millones de pesos para atender a 2.137 recategorizaciones, basificaciones de trabajadores que ingresaron desde el año 2014 y pago de horas a maestros que han sido señalados como no reconocidas. Entra prácticamente de todo: mobiliario, infraestructura, internet, servicios, condiciones de las escuelas. Es decir, el gran conflicto nacional termina aterrizando en problemas muy concretos de las escuelas oaxaqueñas. Pero entonces hay que hablar con claridad. ¿Cuál es la demanda central de los maestros? ¿La abrogación de la ley del ISSSTE? ¿La regularización laboral? ¿Los uniformes? ¿La electricidad? ¿Las 69 demandas estatales? Porque una cosa es la bandera política de una movilización y la otra, el contenido real de la negociación. Y eso es precisamente lo que la sociedad tiene derecho a conocer. El ISSSTE no es un botón que se presione ya. Aquí está uno de los puntos fundamentales. Si la sección 22 exige regresar el régimen anterior del ISSSTE, el gobierno federal no está hablando solamente con Oaxaca. Tendría que enfrentar las consecuencias de una modificación que impactaría al conjunto de trabajadores que cotizan en este sistema. Y eso tiene una dimensión económica gigantesca. Por eso el asunto no se resuelve con un discurso, ni con una fotografía, ni con un café. Se resuelve con números. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿De dónde saldrían los recursos? ¿Qué pasaría con los trabajadores que ya cotizan? ¿Y qué ocurriría con las finanzas públicas en los próximos años? Esas son las preguntas que deberían de estar sobre la mesa. Y llegó el cafecito en Palacio. Finalmente llegó la reunión. La representación de la sección 22 entró al Palacio Nacional. La presidenta recibió a los dirigentes. Hubo diálogo, hubo fotografías, hubo compromisos para continuar las mesas. Porque aquí la pregunta que no podemos dejar pasar: ¿qué se resolvió? La ley del ISSSTE no fue abrogada. El problema financiero sigue sobre la mesa. Las demandas estatales continúan. Las escuelas con carencia siguen esperando. Los trabajadores que reclaman regularizaciones siguen esperando. Y los alumnos siguen esperando clases completas. ¿Y los niños? Aquí está la parte que no debemos perder de vista, porque detrás de cada bloqueo hay una consecuencia. Detrás de cada suspensión de clases hay un estudiante, y detrás de cada mesa interminable de negociación hay familias que esperan. El debate político puede ser enorme,
El problema presupuestal puede ser gigantesco. La lucha sindical puede tener décadas de historia. Pero al final hay una pregunta mucho más sencilla. ¿Quién está pensando en el niño que debería de estar en el salón de clases? Porque el gobierno tiene la obligación de gobernar, el magisterio la obligación de enseñar, pero ninguno debería olvidar quién debe beneficiarse finalmente de todo ese esfuerzo. El beneficiado debe ser el estudiante. Bien, del portazo al cafecito. Y así llegamos al final de esta historia. En Oaxaca hubo presión. En la Ciudad de México hubo movilizaciones. En Suchilquitongo hubo un portazo. En Palacio Nacional hubo una reunión, pero después de todo esto, la pregunta sigue exactamente donde estaba. ¿Qué se resolvió? Porque una fotografía en Palacio no cambia una escuela. Una mesa de diálogo no sustituye las clases. Una promesa no es una solución. Y la abrogación del ISSSTE, con el costo financiero que implica para que el conjunto del sistema no se pueda resolver con buenos deseos, se necesitan números, se necesita viabilidad, se necesita responsabilidad y sobre todo se necesita resultados. Porque mientras el gobierno y el magisterio sigan midiendo fuerzas, mientras unos bloquean y otros negocian, mientras unos levantan pancartas y otros levantan actas, los niños siguen esperando. Y esa es, quizá, la parte más dura de toda esta historia. Porque al final del día, los adultos pueden sentarse a negociar. Los niños no pueden recuperar el tiempo perdido. Pero lo más importante es saber, ¿tú qué opinas de este tema? Te leo. Soy Santos Cruz para Blanco y Negro TV.